Estamos en una nueva entrevista acá en el diario El Mostrador. Hoy nos acompaña el senador Uy, ex ministro del gobierno del presidente Piñera, Claudio Alvarado. Senador, ¿cómo le va? Hola Hernán, un gusto saludarte. Aquí estamos, más bien, muchas gracias. Qué bueno. Oiga, senador, no podemos sino entrar de lleno en lo que la contingencia convoca respecto a su partido, la UDI principalmente. Y le tengo que hacer una pregunta de entrada. ¿Usted es socialdemócrata o usted no es socialdemócrata? Yo creo que lo que hoy día interesa respecto de la UDI es de que ante la eventualidad de los procesos de elecciones que se avecinan, mientras más opciones de candidato, eso significa que el partido está vivo, está con ansia, está con ganas de participar en estos procesos, y también, ¿por qué no decirlo?, hay altas expectativas de que sea un candidato en nuestras filas quien pueda darle continuidad al gobierno del presidente Piñera. Indudablemente de que cuando se producen estos procesos electorales, hay matices que los candidatos van tomando. Y en ese sentido, si miramos hacia atrás, históricamente, entre Joaquín Lavín y la UDI, siempre han existido algunas diferencias, porque obviamente un candidato tiene que tener mucha más libertad desde el punto de vista de su posicionamiento de carácter electoral estratégico, y el partido obviamente es quien mantiene la columna vertebral, ¿no es cierto?, y la defensa de la idea de los principios. Sí, pero convenga una cosa que siempre los candidatos buscan ampliarse un poco más. Joaquín Lavín siempre lo ha hecho, ha convocado gente del centro que para la derecha es muy difícil llegar. Pero una cosa es eso, y como lo han planteado otros miembros de la UDI, lo otro es dejar los principios de la derecha de lado y autodenominarse socialdemócrata. ¿Se sostiene un candidato socialdemócrata como candidato presidencial de Bueno, la UDI? yo creo que el propio Joaquín Lavín ha ido matizando sus dichos, y si uno lee una columna en el Mercurio en el día de ayer, ¿cierto?, él ya no se autocalifica socialdemócrata, sino que señala expresamente de su intención de considerar ciertos elementos de la política social demócrata, ¿no es cierto?, con, ¿no es cierto?, los principios y los valores que tiene la centro-derecha tradicional. Él lo que señala en el fondo es que ambas visiones tienen puntos buenos y que deberían, ¿no es cierto?, buscar un cauce para que una cosa no postergue a la otra, sino de qué manera conversan y puede hacer lo mejor para el país. O sea, usted claramente no lo ve como lo ve la nueva candidata presidencial del partido de Liz Matei, que lo calificó de populista, ¿No? de O sea, lo que cambiarse de pasa rol. es que indudablemente que hay sectores tradicionales nuestros de derecha, es que este tipo de declaraciones de pronto generan preocupación, pero en definitiva yo creo que más allá de la pasión, ¿ah?, tenemos que mirarlo esto con mente fría y con racionalidad, y lo que quiso decir Lavín es de que, ¿no es cierto?, la socialdemocracia existen un conjunto de principios y valores que perfectamente se pueden conjugar, ¿no es cierto?, con los ideales de la centro derecha para un mejor bienestar de la familia de nuestro país. Ya. ¿Usted tiene alguna preferencia si tuviese que decidir entre Joaquín Lavín y Evelyn Matei? Bueno, en algún minuto, si hubiera que optar entre una de las dos opciones, ahí daré mi opinión. Hoy día es solamente, ¿no es cierto?, esto es como una perspectiva de que de pronto aparecen ciertas candidaturas, pero en definitiva, si llega la hora de la verdad y hay que optar, ahí daré mi opinión. Para quedar claro, senador, para usted Joaquín Lavín no es entonces un socialdemócrata, él se equivocó en lo que dijo. A ver, yo creo que para todas las personas que conocemos a Joaquín Lavín, ¿cierto?, siempre hemos sabido de que él busca, de alguna u otra forma, abrir los espacios de la centro derecha, buscando el centro político, cruzando las barreras ideológicas, y yo desde que lo conozco en su candidatura, él siempre ha hablado de la unidad de propósitos, ¿no es cierto?, y de trabajar con aquellas personas que contribuyen a lo mejor bienestar del país independientemente de su signo ideológico. Indudablemente cuando uno llega al gobierno, gobierna con su coalición, pero en definitiva uno no puede desprenderse de los aportes que otras personas con experiencia, con trayectoria, tengan respecto a políticas públicas que sean buenas para el país. Entonces yo lo miro en esa perspectiva y no dramatizo con eso. Okay. ¿Usted personalmente es más partidario de un Estado más pequeño, un Estado más robusto? A ver, mira, yo creo que la concepción del Estado tiene que estar mirando siempre el bienestar de las personas.
Y si muchas veces se requiere un poco de más Estado en algunas áreas que son sensibles, fundamentalmente para la población más vulnerable, hay que incorporarlas, pero eso no significa ser estatista. ¿Ah? Y en consecuencia, en otras partes, a lo mejor no hay que tener más Estado, hay que tener un mejor Estado que resuelva mejor los problemas, a lo mejor dotándonos, ¿cierto?, de mayor profesionalismo, dotándonos, ¿cierto?, de mayor tecnología, que la respuesta a las personas sean más rápidas y que efectivamente se sientan acogidas y tengan respuesta. Yo creo que ahí también hay un camino mucho por hacer. ¿Ah? Yo creo que no pasa por más o por menos Estado, sino que trata, ¿no es cierto?, de ver cómo hacemos que los problemas de las personas tengan acogida y puedan ser resueltos de manera efectiva y pronta. Senador, lo cambio de tema, entramos de lleno ya a la campaña, a la propaganda previo al plebiscito del 25 de octubre. Si no me equivoco, usted va por el rechazo. Así es. Senador, ¿cuáles son sus razones para defender la idea del rechazo versus el apruebo? ¿Por qué no abrir el espacio a que se pueda escribir esta nueva constitución? Y si quienes están por el rechazo y firmaron el acuerdo del 15 de noviembre no están renegando de esa firma común que le presentaron a la ciudadanía. ¿Cómo lo ve usted? No, mira, yo en primer lugar, yo creo que tenemos que remontarnos a cuando surge este acuerdo. Y cuando surge este acuerdo era un minuto en el país de mucha convulsión social, de mucha confrontación, de mucha violencia en las calles, en donde el presidente de la República hizo un llamado, ¿no es cierto?, a la paz social, hizo un llamado a la justicia, hizo un llamado a un acuerdo por reformas a la Constitución. Y en ese sentido, en esos momentos de crisis, en esos momentos de problemas difíciles, ¿no es cierto?, la clase política estuvo a la altura de las circunstancias y se autoconvocó, ¿cierto?, durante 2 o 3 días y salieron con un acuerdo que hoy día, ¿no es cierto?, estamos iniciando la fase de su implementación. Ahora, ¿qué dice ese acuerdo? Ese acuerdo simplemente es darle un cauce a un cronograma electoral que dice relación, ¿no es cierto?, con una modificación a la Constitución. Y ahí están las opciones del apruebo y del rechazo. Y la opción del apruebo, ¿no es cierto?, a su vez nos coloca dos alternativas. Si esa Constitución, ¿no es cierto?, va a ser a través de una convención mixta entre parlamentarios y la ciudadanía, o va a ser 100% elegida. Nos estamos pronunciando respecto a un procedimiento. Yo soy de aquellos que creo en las instituciones republicanas que hoy día existen. Y el Congreso Nacional, ¿no es cierto?, tiene la representación de los ciudadanos. Usted me podrá decir, claro, pero tiene un desprestigio alto. ¿Ah? Pero en definitiva, la gente le entregó confianza a diputados y senadores. Y perfectamente, en este Congreso Nacional podría, ¿no es cierto?, escribirse la Constitución tal cual como se ha hecho en otras oportunidades las modificaciones. Hoy día se coloca a consideración de la ciudadanía una opción diferente, una opción distinta, y la ciudadanía decidirá. Pero uno podrá tener diferencias respecto al procedimiento, pero una vez que se materialice alguna de las opciones, indudablemente que dentro de ese resultado hay que trabajar para que podamos perfeccionar la Constitución de la mejor manera posible. Senador, lo que se vio en las calles de Chile, porque no fue solo en la capital, después del 18 de octubre, ¿para usted es un estallido social o es violencia concertada? No, yo creo, mira, que ahí vimos diferentes expresiones de manifestación. Vimos una gran marcha ciudadana, pacífica, en donde las personas salieron a expresar eh, un malestar, ¿cierto?, respecto a una serie de circunstancias, y lo hicieron de la mejor manera posible, en familia, caminando por las calles, manifestándose libre, espontáneamente y responsablemente. Pero también tuvimos una serie de acontecimientos que fueron totalmente vandálicos y violentos, que no tenían ningún otro objetivo más que destruir. Y de hecho, lo más gráfico es cómo destruyeron la red del metro. ¿Ah? De una manera que recién, ¿no es cierto?, se están colocando en marcha las últimas estaciones. Entonces yo creo que ahí tenemos que distinguir. Unas son las demandas ciudadanas, y uno tiene el legítimo derecho de expresarlas de manera responsable y manifestándose pacíficamente, y otra cosa son aquellos grupos, ¿cierto?, que dentro de estas manifestaciones van con otros propósitos y con otros objetivos que claramente son de carácter delictual. Y eso
hay que distinguirlo, y todos los que estamos en el servicio público tenemos que hacer esa diferencia, porque no podemos ser cooptados por esa violencia, ¿no es cierto?, para llegar a algún tipo de toma de decisiones. Para usted esa violencia, senador, ¿es un síntoma de un malestar o es un acto premeditado? No, yo creo que hay personas que conscientemente querían infligir un daño y, eh, y causar un problema más allá, ¿no es cierto?, del malestar ciudadano que existía. Yo creo que, te lo expliqué recién, o sea, la ciudadanía en esa marcha ejemplar, multitudinaria, se expresó libre, espontáneamente, irresponsablemente y legítimamente. Pero otros grupos insistieron, ¿no es cierto?, en el vandalismo, en la destrucción, en generar el caos. Senador, ¿usted cree que de ganar el rechazo, el Congreso es capaz de catalizar el disgusto, la molestia social que se palpa en el ambiente en este momento? Yo te dije, yo creo en las instituciones republicanas. El Congreso tiene una larga tradición, ha demostrado en múltiples oportunidades estar a la altura de las circunstancias, y yo creo que si al Congreso le corresponde, ganando la opción del rechazo, eh, encauzar las modificaciones a la Constitución, yo creo que existen las personas con la preparación suficiente que están dispuestas a escuchar y abrirse a la ciudadanía, y tercero, hacer el mejor trabajo técnico posible, que tiene que ser validado, ¿no es cierto?, por 2/3, con el propósito, ¿no es cierto?, de que esa constitución tenga estabilidad y proyección en el futuro. Así que yo creo en eso y tengo confianza en eso. Ahora, lo que sí requiere de acciones de quienes estamos en el Parlamento que permitan reconstruir la confianza con la ciudadanía, porque hoy día existe la representación, pero existe una distancia muy grande entre esa representación y la confianza ciudadana en sus representantes. Senador, ¿usted coincide con algunos diputados de su propio partido de que el gobierno debiese tomar palco, o sea, no debiese tomar palco, sino que debiese ponerse en uno de los dos sectores de cara al plebiscito? Claramente quienes lo han pedido pretenden que se pronuncie por el rechazo. Y salía de esa pregunta, si usted cree que los ministros deberían ser agentes de su opinión, no solo poder dar la opinión, sino que también defenderla. Ahí algunos sienten que están coartados, que no pueden ayudar a trabajar en la campaña para... Pero yo creo, mira, cuando uno está en el gobierno es para todos los chilenos. Y en ese gobierno de todos los chilenos caben todas las posiciones respecto a una situación coyuntural. Y aquí yo creo que lo que el gobierno tiene que hacer es garantizar que el plebiscito sea informado, sea seguro, sea transparente y sea muy participativo. Yo creo que esa es la misión y esa es la labor del gobierno. Respecto a la opinión de quienes participan del gobierno, es conocida, es pública y notoria, lo han dicho en reiteradas oportunidades, pero de ahí, por esa opinión, pasar a ser activismo político, yo creo que no corresponde. Hay que guardar las formas, hay que mantener las distancias y hay que asegurarle a la población de que se dan garantías a través del gobierno y que este proceso sea impecable. Lo cambio de tema, senador. Respecto a la Araucanía, usted fue ministro recientemente. ¿Cuán complejo es para un gobierno tener que tratar de resolver el nivel de presión que se está llevando a cabo a través de primero un sector que es de los dueños de camiones, uno de los tres gremios, que amenaza con un paro, amenaza con desabastecimiento, que amenaza a la propia moneda en los patios de Palacio, y por otro lado el conflicto mapuche que se vive en la región? ¿Cómo ha visto usted el trabajo que ha tenido el gobierno estas últimas semanas, donde hemos visto hechos específicos? A ver, mira, el conflicto mapuche es un tema de larga data, no solamente un tema de un gobierno actual, sino que de muchos gobiernos, Sí. los cuales siempre hemos tenido una sucesión de hechos similares. A mí, en lo personal, en el año 2010, me correspondió durante un mes estar entre la Araucanía y el Biobío, dialogando en aquella época junto a Monseñor Sati, que era su obispo en Concepción, ¿no es cierto?, que era como el facilitador del diálogo, con los familiares de los comuneros mapuches que en aquel entonces estaban en huelga de hambre, y después de un largo proceso logramos encauzar una salida y se llegó a un acuerdo que básicamente tuvo iniciativa de carácter legislativo, y también existieron muchos hechos de violencia. Hoy día estamos en una situación de la historia tiende a repetirse, pero en eso también el gobierno y el ministro del Interior, el ministro Pérez, hizo un esfuerzo importante en mantener una capacidad de diálogo a través del Ministerio de Justicia
con el propósito, ¿no es cierto?, que la situación más crítica, que era una huelga de hambre muy prolongada, que estaba generando efectos o podía generar efectos muy dañinos en la salud de una persona, ¿no es cierto?, lograra eso deponerse. Esas conversaciones yo creo que el gobierno tiene la disposición y está abierto a tenerla. Yo entiendo que muchas veces estos tipos de acuerdos se tienden a malinterpretar y ven como el gobierno que tiene una debilidad que queda, ¿no es cierto?, subsumido por una presión. Pero yo estoy convencido de lo contrario. O sea, yo creo que aquí el gobierno no cedió en nada que hayan determinado, ¿no es cierto?, previamente la investigación del Ministerio Público o los tribunales de justicia. Solamente, ¿no es cierto?, en dar facilidades para que, ¿no es cierto?, dentro de esa prisión puedan compartir sus ritos, ¿no es cierto?, y sus costumbres. Por lo tanto, yo creo que ese esfuerzo es valioso. Ahora, respecto a la situación actual de las amenazas de paro, yo entiendo también el drama que debe ser para el pequeño o mediano empresario, ¿no es cierto?, que no tiene la tranquilidad para circular día a día por las carreteras, transportando productos, que genere mucha frustración. Pero yo no creo que que no podemos caer en el juego de la presión. ¿Ah? Yo creo que en definitiva se están haciendo esfuerzos. Ellos han pedido claramente y han dicho de que más que contra el gobierno es más bien contra el Parlamento, ¿no es cierto?, que tiene una serie de iniciativas que pueden permitir endurecer ciertas penas o mejorar los procesos investigativos, o resolver estos temas de otra forma, y escuché hoy día a uno de ellos decir, bueno, están en el Parlamento y que trabajen. En definitiva, yo creo que hay que concentrar los esfuerzos aquí en el Parlamento. Y yo desde ya les hago la invitación a todos aquellos que creen de que hay que apurar esa solución aquí en el Parlamento, a que se coloquen la urgencia respectiva, a que vengan las asociaciones, que sean escuchados y hagamos un plan y un cronograma de trabajo de sacar rápidamente esa iniciativa que ellos enunciaron en un número de 10 a 13, ¿no es cierto? Sí. Y avancemos. Entonces, yo creo que esa es la forma de construir una solución, porque si cada parte, en función de sus legítimas demandas, o de las frustraciones que ha tenido, o de los dolores que le ha significado, ¿no es cierto?, la situación de violencia en la Araucanía, decide tomar la justicia por sus propias manos o ejercer las presiones por sí solo, yo creo que al final no estamos contribuyendo a la solución y estamos acrecentando un problema que afecta a toda la ciudadanía a nivel nacional. Y yo creo que el país lo está pasando muy mal por la pandemia, hay gente que hoy día no tiene los niveles de ingresos que tenía, los niveles de bienestar que tenía, y que hoy día someterlos a la angustia, ¿cierto?, a la angustia de no saber si el viernes pueden comprar o no comprar combustible, si pueden comprar o no comprar alimentos, y que tienen que ir a los supermercados corriendo a abastecerse porque pueden pasado mañana no tenerlo. Yo creo que Chile, las familias de Chile no merecen eso, y yo creo que tampoco está en el ánimo y la voluntad de los dirigentes de los camioneros generar esa angustia, generar esa presión psicológica en las personas. Yo creo que están hechos los puntos, y si el problema está radicado aquí en el Congreso, yo desde ya los invito a que trabajemos aquí en el Congreso y el gobierno, ¿no es cierto?, que tiene el poder de la urgencia, nos envíe la urgencia pertinente, prioricemos los proyectos y pongámonos en un plazo de común acuerdo a sacar esta ley adelante. Senador Claudio Alvarado, le damos las gracias por haber estado con nosotros. Muy bien, pues muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Igualmente, que esté bien. Adiós.